Ha comentado Orencio la importancia de una asamblea constituyente, ¿no? Como un proceso de transición. ¿Cuál es tu visión al respecto de lo que ha comentado? Y si ves que es posible como un nuevo modelo o es una vuelta a veces históricamente para atrás, como podría ser un modelo del estado del bienestar en la Europa de los años 50 o 60, ¿no? Tu visión al respecto. Bueno, no sé, yo estaba escuchando y estaba mirando un poco los puntos que habías mencionado inicialmente cuando has abierto la nueva ronda de palabras y caramba, para no ser predominantemente institucional o institucional, institucionaliza mucho, valga la redundancia, ¿no? Asamblea Constituyente o reforma para blindar derechos sociales, Estado plurinacional o derecho a decidir, república o monarquía. Bueno, menos mal que tenemos dos puntos. El tema de quedarse o salir de la UE, de la Unión Europea, que creo que tiene un carácter de clase total, primero por la propia configuración de la Unión Europea, ¿no? Y los intereses que representa y la forma en que estructura el reparto de mercados por naciones dentro del supraestado que es la Unión Europea. Y luego, de manera más indirecta, el tema de quedarse o salir en la... Por supuesto, ya digo que yo no es que esté en contra del euro, estoy en contra de la Unión Europea y el euro como consecuencia, ¿no? Por lo tanto, creo que sí que tendría que ser un elemento de peso, que no creo que se vaya a dar por parte de quienes abogan por un proceso constituyente. Porque no es el discurso, ya que hablamos de que no somos progres, que somos de izquierdas, pues bueno, pues las izquierdas no están planteando hoy abierta y radicalmente eso, sino más bien algunos sectores minoritarios. Es decir, si cojo el caso de Varoufakis, pues lo que tengo claro es que tenía un plan B para Europa, que era seguir en la Unión Europea, otra Unión Europea es posible. Por cierto, ahí estaban en España pues representantes de Izquierda Unida y de Podemos, y ya se ha visto que ese es un plan B que no sé si se ha quedado un plan Z, porque ya no se habla de ello, ¿no? En cuanto al tema de la OTAN, más indirectamente, pero claro, también conecta con elementos de clase, ¿no? En la manera en que el brazo armado del imperialismo capitalista, pues de algún modo tiene que ver con cuestiones como gasto social gasto militar versus gasto social, o la forma en que ellos crean guerras en las que se lucha por el control de las materias primas y de los mercados y donde es la clase trabajadora quien se convierte en la carne de cañón. Dicho esto, que yo creo que me estabas preguntando un poco por el tema de asamblea constituyente. Hombre, yo hasta donde... Yo no soy constitucionalista ni soy licenciado en ciencias políticas, lo mío es la sociología, pero yo hasta donde entiendo modestamente, creo que la Asamblea Constituyente es un paso necesario para una reforma, perdón, para una ruptura eh, que no tiene por qué ser económica, que inicialmente es política, eh, que mandata a unos representantes elegidos en unas elecciones ex profeso para crear una nueva constitución y que supone una ruptura con todo lo anterior. Y en esto conecto con la constitución del 78 y la reforma política y lo que fue la transición, que no es del 78, que es bastante anterior. Simplemente con ver cómo hacía el Congreso, el PSOE, en el Eurobuilding, siendo todavía un partido ilegal, y estaba allí la flor y la nata de la socialdemocracia europea, como Mitterrand o como Willy Brandt, pues está claro que ya se había empezado la transición, o cuando pasaba a Suresnes para dar un golpe a Llopis en el año 74, Felipe González, descontado por la Guardia Civil o ayudado por la Guardia Civil, pues está claro que ya empezó antes, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema. Creo que el elemento más radical, si nos situamos fundamentalmente en el plano político, que a mí no es el que me interesa más el elemento socioeconómico y desde ahí el político, no al revés, pues sería la Asamblea Constituyente, porque las reformas finalmente acaban siendo una especie de pacto previo que no rompen con lo anterior, con la legalidad anterior, ¿no? En cuanto a Estado plurinacional o derecho a decidir, pues yo es que mi impresión es que lo que va a haber finalmente va a ser una reordenación de los territorios dentro del Estado y una especie de pactos de las burguesías locales con las burguesías del resto del Estado, en donde probablemente se les dé un mayor papel por parte
tanto de PSOE como PP, porque ahí ellos practican lo que llaman política de Estado, en cuestiones que tengan que ver con la cogobernabilidad en aspectos que puedan afectar a esas zonas, esos territorios, y que pueden tener que ver con cuestiones de subsidiariedad o de aplicación de directivas de la Unión Europea. Creo que la cosa va a ir por ahí. Habrá nuevos pactos fiscales, en ese sentido también, de financiación, más bien para Cataluña, porque creo que Euskadi ese tema lo tiene bastante resuelto. Y en cuanto al tema de república o monarquía, pues es que a mí república sin más como que me dice muy poquito, ¿no? Una república sin apellidos, esa concepción neutral del Estado, eliminando el hecho de que el Estado tiene siempre una naturaleza de clase, pues vuelvo a ser mosca cojonera, es decir, creo que eso tiene que conectar con las necesidades de la gente en lo concreto, con las necesidades de la clase trabajadora. Y si lo que hablamos es simplemente de la sustitución de una forma no electiva por otra electiva, pues hombre, lo que hemos ganado es un poquito más de democracia política exclusivamente, pero poco más. Es decir, el elemento es cuál es la naturaleza de esa república. Y eso es algo que sí tendría que estar en discusión, ¿no? Y cuando hablo de la naturaleza, estoy hablando de la naturaleza socioeconómica, ¿no? En cualquier caso, mi impresión es que no se va a producir ni una ruptura ni una segunda transición. Más bien creo que se irán pactando lentamente determinados aspectos por parte del Partido Popular con el PSOE o con el partido que lidere el espectro socialdemócrata o socialliberal o progresista o izquierda del sistema, pero que realmente no va a haber una especie, no sé cómo decirlo, de pactos sobre temas predeterminados y fijados en un periodo concreto, sino que se irán produciendo en forma de cuentagotas, porque la correlación en estos momentos de fuerzas es claramente favorable a los intereses del Partido Popular y de los sectores económicos a los que representa, y que no tendrán, por tanto, una identificación o una analogía con lo que en su momento fue la transición política española, ¿no? A mí, en cualquier caso, creo que mientras sigamos discutiendo de estas cuestiones más bien institucionales y mucho menos sociales y económicas, pues nos vamos a ir abocando por un terreno muy peligroso. Y quiero decir, lo que se va a ir produciendo es continuadamente una tendencia a hablar de cuestiones que no tienen que ver con los problemas que de manera inmediata afectan a la clase trabajadora, con los problemas de llegar a fin de mes, con los problemas de los que no están cobrando el paro, con los problemas de unas pensiones que apenas se suben o se suben irrisoriamente y que encima están amenazadas, con la destrucción de una sanidad pública, con los problemas cotidianos de cada uno de esos trabajadores. Y en tanto que no se sientan representados, volverán a ser de nuevo defraudados y se estará abriendo el paso a opciones muy oscuras que se dan en Europa, en las que precisamente esas opciones oscuras ganan terreno porque se ha dejado de afirmar la contradicción fundamental capital-trabajo, porque se ha desconfiado de la clase trabajadora, porque se ha hecho un discurso dirigido hacia las clases medias, porque se ha negado a organizar autónomamente a los trabajadores al margen de esas clases medias, porque se ha desideologizado y reconstruido un neolenguaje en donde uno ya no sabe muy bien de qué se está hablando. Y mientras eso ocurra, los peligros van a incrementarse. Mi impresión en cuanto al tema de la Unión Europea es que finalmente va a implosionar, es decir, que no va a haber tanto un desarrollo de posiciones políticas y estratégicas desde posturas políticamente avanzadas, de salirse de la Unión Europea, y no en un país ni en varios países, sino en general, no se va a plantear desde ahí, se va a plantear desde los sectores euroescépticos ligados a la extrema derecha. Digo extrema derecha, no digo fascismo, porque creo que ahí debemos matizar, pero en cualquier caso son prolegómenos del fascismo. Y creo que cuando se produzca esa implosión, si no hay una rearticulación
de la clase trabajadora en una nueva forma de una institucionalidad distinta, y no estoy hablando de institucionalidad de estados, sino de institucionalidades, solidaridades de clase de sus organizaciones, creo que el futuro que se nos viene encima es muy negro. Mara, comentaste al principio lo de mosca cojonera para autoidentificarse, para identificarte. Yo creo que no es mosca cojonera, mosca reflexiva, para eso estamos, para compartir entre todos con diferentes posiciones interesantes de nuestra realidad social, económica, política que nos acompañan o que nos imponen las élites. Se me olvidaba una cosita, adelante. Si me permite. Sí, adelante. Minutos, bueno, pues, solamente o menos. Oye, ya le dejas todo el programa a Marat y yo me vengo otro día, ¿no? Porque claro, no sé yo si... lo siento. De verdad, si te molesta, Jaime, no... Sí, molesta, porque a mí me gustaría rebatir muchas cosas que dices, que lo que haces es deformar. Por eso. Vale, pues pasamos la pregunta, entonces callo, nada. Jaime, no te Vale, no. Pasamos la palabra un momento a Rafa, que le toca la intervención.